Para mí motivación es abrir caminos. Y si realmente soy la primera mujer, yo digo, no quiero ser solamente la primera. Lo que realmente empezó a dar más como que vuelo a mi creatividad fue leer novelas. Si tuvieras que comer el mismo platillo por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Sushi. La persona que me tocó despedir era literalmente mi mentor y el que me había entrenado. Se me partió el corazón. La verdad creo que después considera escribir un libro. Nunca había sentido esto en una entrevista. Lo aprecio mucho. Esto es Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, donde contamos historias de cadena de suministro y logística. Soy su host, Sofía Rivas, y en este episodio vamos a hablar sobre diversidad, y lo haremos completamente sin filtro. ¿Cómo se ve la diversidad en cadenas de suministro globales? Por medio de diferentes historias, a través de múltiples puestos, equipos y países, Elsy Ocejo nos va a compartir su experiencia y sus aprendizajes clave alrededor de este tema. Si quieres aprender más sobre este tema, sobre la historia de Elsy, quédate a escuchar el episodio completo, no te vas a arrepentir. Esto es Supply Chain Now en español. Elsy es orgullosamente regia y actualmente es VP de Supply Chain en Isles Food y miembro del comité ejecutivo. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de cadena de suministro de punta a punta. Su carrera abarca varios sectores, incluyendo maquinaria industrial, barcos y electrodomésticos en Estados Unidos y en México. Ella ha sido reconocida como Top 20 Trailblazing Women in Supply Chain 2024 por Reuters, Top Women Leaders in Houston por Women We Admire, 100 Women in Transport and Logistics por T21 en 2025. Además es cofundadora de Kellogg Alumni for Diversity, Equity and Inclusion y la Kellogg Network of Texas, entre muchas otras cosas. Mucho gusto, Elsy. Nos encanta tenerte en Supply Chain Now en español. La verdad es que ya llevamos mucho tiempo queriendo hacer este episodio, entonces qué bueno que se alinearon los astros, nuestras agendas, y aparte también muchas gracias por tu disposición. ¿Cómo has estado? Muy bien, Sofía, muchas gracias también por la invitación y sí, qué bueno que se pudo dar y yo creo que las estrellas se alinearon como acabas de decir, ¿verdad? Exacto. Bueno, aquí nos gusta siempre preguntar cuál es algún libro o que hayas leído recientemente o que alguna vez leíste pero recomiendas muchísimo. ¿Por qué? Porque nos gusta leer y creo que al final tu aprendizaje continuo también se alimenta de lo que estás consumiendo en términos de lectura, entonces para nuestros escuchas siempre es bueno. Hay personas que han recomendado desde cosas muy técnicas hasta crecimiento personal e incluso fantasía. Entonces, ¿cuál sería un libro que nos recomiendes? Bueno, de hecho, o sea, yo creo que le di mucho a los libros de liderazgo por un momento, pero luego todos los libros hablan casi de lo mismo, ¿no? Y luego lo que realmente empezó a dar más como que vuelo a mi creatividad fue leer novelas. Y hay una novela que leí que está buenísima, que se llama Wish You Were Here, de Jodi Picoult. Y yo creo que es de las novelas que he leído que más, todavía recuerdo toda la historia, está interesantísima. Y se trata básicamente de una chava que durante COVID se queda atrapada en la isla Galápagos. Y, y cuenta la historia de una manera muy, muy buena y luego tiene un twist súper inesperado. Y fue ese twist el que realmente dije, esta novela vale la pena. Y no se lo voy a contar porque está muy padre, pero la escritora se basó en muchas historias de personas que se quedaron atrapadas durante COVID y no podían salir, que habían viajado a un país y tipo todo lo que experimentaron ellos durante, no poder salir durante más de 6 meses, un año, que fueron historias de muchas personas y familias que no se podían encontrar. Entonces, ese libro realmente dejó muy marcado tipo y el pensar la perspectiva de muchas gentes de lo que pasaron durante COVID, ¿verdad?
Ay, aquí muchas cosas resuenan conmigo, entre ellas esta parte de como leer muchos libros, tanto de liderazgo o biografías un poco sobre éxito de alguna empresa o sobre todo esta parte de mujeres compartiendo su historia, porque hubo un tiempo que yo dije, es que yo quiero conocer más historias de mujeres que han intentado, no sé, el emprendimiento, que han estado creciendo en la escalera corporativa y como conocer su historia, pero de repente sí como que es muy cansado solo leer ese género. Y de hecho mi hermana Andrea fue la que me metió en las novelas y una amiga Alicia también me metió en las novelas. Y entonces justo esa parte de aumentar tu creatividad y como que tener este espacio también para pensar en otros mundos que quizás no existen, pero o historias que no existen, pero y luego volviendo al tema de, bueno, quedarte encerrado en el COVID, yo, yo me autoencerré 10 meses porque estaba muy paranoica, pero creo que muchas personas también vivieron esto y para mí eso de quedarte en otro país o en un crucero 6 meses o desbloqueó nuevos miedos, pero creo que sí, son historias muy interesantes. Y no solamente eso, y a veces de que, por ejemplo, si no quieres viajar a un país, te da la apertura de conocer la cultura, Mm, porque normalmente los autores hacen mucha investigación acerca de un país, acerca de la historia, de lo que pasó, si se remonta a cierto siglo. Entonces, aunque no sea realmente totalmente verídico, pero se basa en ciertas maneras a lo que pasó en el pasado, con algo de ficción. Entonces, eso está muy interesante, la verdad. ¿Te dan ganas de ir a las Islas Galápagos o no? Eh, La verdad, sí. O sea, sí, Sí, pero no quedarme encerrada ahí durante 2 años. exacto. Exacto, exacto. Bueno, pues empecemos con las preguntas de este episodio. El tema de hoy es algo que, digo, platicando también en el backstage un poquito antes de empezar a grabar, eh, decíamos que nos interesa mucho y que a veces ya casi no hablamos tanto de él a profundidad porque se ha perdido un poco, eh, pues yo diría que se ha buscado no tocar fibras de muchas personas o como mantenerse muy políticamente correcto porque creo que por lo que está pasando en nuestro país y a nivel global hay mucha tensión. Pero bueno, el tema es diversidad en cadena de suministro, específicamente en estas cadenas que son globales, que hoy en día yo diría que todas son globales porque no creo que ninguna, a menos que sea una empresa muy pequeña, muy local, eh, subsista nada más por sí misma sin ninguna colaboración con otro país o con proveedores en otros países. Entonces, pues nada, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y primero, quizás nos pudieras dar un poco de contexto sobre un poco de tu trayectoria, cómo es que, porque creo que es muy interesante, ¿no? Y va de la mano con lo que vamos a hablar, porque has estado trabajando en diferentes empresas y en diferentes países, con diferentes regiones. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria, Elsie. Sí, Sofía, yo creo que estábamos hablando de que he vivido muchas vidas en mis 44 años de vida. Sí, yo empecé mi carrera en Monterrey, México, y trabajando ahí para una maquiladora. Y después me fui a Estados Unidos, a Knoxville, Tennessee, pero específicamente estaba trabajando en medio del Apalache, donde yo era la única persona diversa. Y ahí en esos roles de logística global era cuando yo viajaba mucho a países como India, China, Europa y trabajaba con equipos globales de Uh logística -huh. también. Y fue muy interesante porque implementé un proyecto de un 3PL a nivel global y eso me ayudó mucho a aprender no solo de las culturas organizacionales, pero también de la cultura y la calidad humana en cada país, ¿verdad? Y eso realmente me ayudó mucho a la apertura de cómo comunicar para personas específicas y culturas específicas, y ya yo creo que vamos a andar más en eso.
Y después de esa experiencia, que yo creo que fue la más enriquecedora a nivel global, también trabajé para otras compañías globales, ¿verdad? O sea, son diferentes. O sea, hay compañías globales, públicas, privadas, private equity. He trabajado de todo un poco, ¿verdad? En diversas industrias, de heavy machinery, botas y barcos, alimenticia, en la cual estoy ahorita. Y también, aparte de equipos globales, el hecho de vivir en Estados Unidos como mexicana, eso también es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? No es lo mismo trabajar como mexicana en México que como mexicana en Estados Unidos, porque estás expuesta a otro tipo de diversidad cultural y también organizacional. Pero lo más importante aquí es, ok, ¿cómo sobrellevas todo eso? Y lo más importante es tu autoconciencia de qué tan diverso eres tú y cómo aceptas esa diversidad en tu día a día, ¿verdad? Yo creo que esa es la clave. Pero sí, he trabajado con muchas culturas, con muchas compañías, varias compañías de varias industrias, en 3 ciudades específicas en Estados Unidos, en Knoxville, en Chicago y en Houston. Y si te pones a pensar ya en cuestiones de diversidad, son totalmente diferentes, ¿no? Y cómo Exacto. esas mismas ciudades en Estados Unidos son culturalmente diferentes y cómo ellos aceptan, de hecho, la cultura hispana o latina es muy diferente también. Uh-huh. Y aquí, bueno, creo que ya diste muy buen panorama para la siguiente pregunta, pero es justamente cómo se percibe o se interpreta la diversidad en estas diferentes regiones, ¿no? Creo que a veces concebimos que, o sea, es que creo que dentro de un país, incluso diferentes estados y ciudades, como bien mencionabas, no vas a, no puedes esperar exactamente lo mismo, ¿no? Las personas tienen diferente idiosincrasia, diferentes valores, y eso a veces no lo percibes hasta que empiezas a vivir ahí, ¿no? Porque volviendo al tema de, bueno, estas 2 semanas en las Islas Galápagos o vas de vacaciones, es muy diferente a estar viviendo ahí y a estar trabajando ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías que estas diferentes experiencias te han dado como un mejor panorama de entender cómo se vive o cómo definen diversidad en cada ciudad en la que has estado? Sí, no, y cada país. Esa es una pregunta muy interesante porque en la diversidad hay de todos tipos, ¿verdad? Hay diversidad técnica, de género, de pensamiento, ¿verdad? Pero como dije, primero hay que estar autoconsciente que si tú mismo tienes diversidad de pensamiento, Uh-huh. diversidad cultural en cuestiones de la compañía, ¿verdad? Porque no es lo mismo si yo trabajo en una compañía mexicana donde la mayoría son mujeres, ahí realmente ya no sería diversa, ¿verdad? Pero Exacto. puedo aportar diversidad de pensamiento. Por ejemplo, cuando yo estaba en China, bueno, déjame hablo primero de diversidad. Aparte otra dimensión de diversidad, que es la diversidad salarial y la diversidad operacional en piso. No es Ok. lo mismo. ¿Me explico? Y yo creo que eso también hay que estar muy consciente, específicamente cuando uno crece de puesto, porque si uno pone una estrategia, cuando tienes un puesto directivo, cómo eso va a permear culturalmente hablando también y el change management hacia operaciones o hacia piso. Entonces tienes que realmente entender esa cultura. Cuando Ok. estaba en China, bueno, con la cuestión política y cultural de comunismo, pues básicamente era muy dividido la equidad entre hombres y mujeres. Y eso se permeaba desde salario hasta piso, ¿verdad? Y las condiciones de trabajo sí eran muy diferentes a las de México, pero yo creo que es muy importante para todas las personas que tienen la posibilidad de ir a todos esos países, no solamente ya sea de que vas de vacaciones, la cuestión laboral
y realmente ver las operaciones te abre todo un panorama diferente a lo que realmente uno no está expuesto, especialmente en países como China, cuando tienes la posibilidad de ver cómo trabajan las personas, que realmente es muy único y hay veces que el gobierno no te permite, ya empiezas a ver la perspectiva de cómo viven las personas y cómo trabajan las personas. Pero luego, cómo yo entraba en esa diversidad en la cultura china, ¿verdad? O sea, era de por sí ya diversa culturalmente. En género no tanto, pero culturalmente sí. ¿Me explico? Entonces, cómo realmente conectar con esa cultura, ¿verdad? Y normalmente es mediante la comida, o sea, y la curiosidad de conocer y respetar la cultura y tratar de aprender el lenguaje, aunque sean 2 o 3 palabras media mochadas, pero hacer el intento, yo creo que eso rompe muchas barreras y muy lindas, ¿verdad? Que puedes hacer una amistad muy buena. En India era otra cosa. India, yo me acuerdo, viajaba sola y era, como dice, overwhelming. Eran demasiados hombres. O sea, el, el hecho de tener demasiados hombres a un mismo tiempo en una compañía siendo una mujer de doble diversidad es intimidante. Yo creo que si pienso y reflexiono, era intimidante, o sea, Sí, claro. pero yo me acuerdo que cuando empecé el proyecto en India, eh, había un gerente australiano y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Yo te tengo que presentar al equipo como gerente y te tengo que dar el espacio y el valor de estatus que tú tienes, porque si no la gente no te va a respetar. Por el simple hecho de ser mujer y luego si le aviento la dimensión de que soy latina, no, pues ya era diferente, ¿no? Pero eso validó mucho la experiencia y cómo realmente pude implementar el proyecto. Con ese sponsorship de introducción, realmente ayudó mucho a poder comunicarme con el equipo e implementar el proyecto, que era un proyecto masivo, ¿verdad? Uh-huh. Eso. En Europa yo creo que ven más cuestiones culturales porque ya lo tienen ahí, ¿no? O sea, yo creo que son muy abiertos culturalmente hablando. Así que ya es un poco diferente, uno se halla más, pero yo creo que en países en desarrollo es diferente, es más difícil y uno tiene que verlo de la manera más positiva posible de cómo poder aprender de esa cultura y cómo llevarlo. Y sí, y conocer a la gente, yo creo que eso es lo más humano que se puede hacer, ¿no? En Estados Unidos, todo depende, como dije, de la ciudad, de la industria en donde estés, ¿verdad? Porque cuando estaba en Knoxville, Tennessee, y en Tennessee en general, sí había mucha discrepancia entre la gente hispana donde trabajaba, ¿verdad? Había mucho hispano trabajando en piso, pero no salarial. Uh-huh. Entonces, el hecho de ser una de las primeras personas salariales en una de las compañías sí causó un rompimiento de estereotipo muy grande. Y lo vi lo vi a primera instancia, ¿verdad? Y una vez llega así como que muy inocente, sí, vamos a empezar ese nuevo trabajo y luego ves cómo la gente te trata y cómo lo tienes que sobrellevar, ¿verdad? Yo creo que si uno tiene la mentalidad de ética de trabajo y que estás enfocado en el trabajo y eso es lo que estás, eso te lleva distancias, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que esa ética de trabajo realmente habla, las acciones, yo podría decirlo, hablan más que las palabras a cualquier nivel cultural que te manejes. Y, y sí, yo creo que vivir y trabajar en Tennessee, que también estuve viendo trabajando sola, fue muy difícil. Y yo creo que eso te hace más fuerte, resilientemente hablando, pero también te hace entender muchas perspectivas y te abre y
te abre puedo decir, la mente de cómo ellos te ven, cómo tú encajas en cuestiones de diversidad o no encajas, pero también la adaptación de uno mismo, ¿verdad? Mm. Y yo creo que una de las cosas que empecé a hacer es, me empecé a adaptar mucho a la cultura americana, que llegó un momento en que me empecé a perder a mí misma. ¿Quién era Sí. yo? Creo Sí, que ahí mencionas muchas cosas interesantes. Primero, me encanta esto de cómo ver la diversidad en diferentes tipos, ¿no? Uno, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad salarial, como mencionabas, y bueno, esta también como de niveles laborales, voy a ponerlo así, pero es ya sea operativo o ya gerente o meterte a corporativo, como cómo se vive esa diversidad, ¿no? Y otra cosa que también veo y escucho y digo, híjole, no me imagino cómo es vivir esa situación en un país con diversidad o con tantas diferencias con respecto a ti, por ejemplo, lo que contabas de India. Si de por sí eso a veces se vive cuando trabajas en un proyecto en México, sobre todo quizás, y yo recordando experiencias de yo trabajando en manufactura, que yo llegaba a piso y era como la única mujer y aparte de 20 años que incluso ahí metemos diversidad generacional, pero es como, bueno, ¿cómo logro posicionarme y que mi voz se escuche sin sentirme, o sea, porque llegas a sentirte como muy pequeño? Creo que cuando eres muy diferente al común denominador, ese es el sentimiento que genera y es súper complicado como hacerte escuchar, ¿no? Entonces, uno, esta parte este consejo que das, que es sobre todo tener aliados y tener un equipo que te empodere y deja tú empoderar, pero más bien que te ayude a posicionarte como la persona y el talento que aportas y lo que traes a la mesa independientemente de la diversidad que aportas al equipo, ¿no? Creo que eso falta mucho, ¿no? Y hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, con María Cárdenas, en la que nos damos cuenta que a veces ese sponsor no existe, ¿no? Y cuando no existe, ¿cómo haces? ¿Cómo desde ti tiene que nacer eso, ¿no? Entonces, experiencias muy amplias y de muchos tipos en muchos países en sí. Creo que realmente te digo, como te decía antes, has vivido muchas vidas que te han formado como eres hoy. Y esa parte que mencionas al final de, bueno, es que, ¿qué tanto te puedes adaptar y volver flexible a una cultura? En este caso yo diría para ser aceptada, tal cual, ¿no? sí. Sí, ¿y cómo haces? Al final, ¿qué pasa ahí? Estás dejando de aportar diversidad en cuanto a cultura, lenguaje, forma de pensamiento. Y está complicado. O sea, creo que es Sí. una... Porque luego creo que hay algo importante, es como, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia, no? Eh, Y la mejor estrategia es que tú seas feliz y que te sientas contenta. O sea, exacto. si no te da felicidad y ese como que motivación a hacer lo que te gusta y lo que amas, no. Para mí motivación es abrir caminos. Y si realmente soy la primera mujer, yo digo, no quiero ser solamente la primera, ¿me explico? Yo sé Exacto. que al menos estoy rompiendo barreras culturales de cómo ven a la mujer latina en ciertas industrias o aspectos, ¿verdad? Yo creo que eso me motiva mucho y me da un empuje adelante de la resiliencia mental. Uh-huh. Pero lo que es muy importante también mencionar es, y he dado mucha mentoría a mujeres latinas y hay veces que se quedan estancadas en cierta posición y no crecen, ¿verdad? Y, y pues el estereotipo es que a veces tenemos mucha pasión o somos muy chambeadoras y hacemos el jale,
pero ¿cómo nos pueden ver las personas como líderes? Y ese es un estereotipo a Exacto. veces que debemos de romper. Y hay veces que, es lo que te digo, que a veces uno se pierde en sí misma porque hay que tener un buen balance de autenticidad, de ser quien tú eres, pero a la vez realmente hablar el lenguaje de liderazgo, ¿no? Y te puedo dar un ejemplo muy específico. Cuando vas subiendo de rango, hay ciertas palabras que debes de utilizar, ciertos manerismos que debes de utilizar para que se eleve tu nivel de comunicación, ¿verdad? Mientras más vas subiendo de rango, tienes que adaptar tu mensaje a ciertos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a hacer una estrategia, que normalmente las estrategias se presentan a un board o a un CEO, no, o sea, tienes que realmente pensar tu historia, cómo le vas a lanzar, porque a veces nada más tienes un minuto para hacer tu pitch, ¿verdad? Y no solamente eso, es qué palabras específicas vas a usar para realmente, culturalmente hablando, quepan en la conciencia del board o del CEO, que esté unida a la Mm, estrategia de la compañía. Hubo un caso en el cual aprendí mucho, no voy a decir la compañía, pero estábamos presentando una muy grande de distribución y me acuerdo que dije la palabra alignment. O sea, we need to align these teams, or we need alignment with such and such teams in order for us to be successful in the implementations of such and such and such. Y me acuerdo que hacían Teams, una colega de trabajo, no debes de usar la palabra alignment. Y yo, ¿qué onda con esto? Así de que a este ejecutivo no le gusta la palabra alignment porque él lo ve de una manera muy negativa. Y yo, pues nadie me dijo esto. O sea, así de a veces tiene que tener uno mucho tacto en ujú. cuestiones de qué palabras utilizar, aunque alignment puede ser para muchas otras culturas o gerentes o líderes una palabra positiva, pero incluso hay veces como ciertas palabras tienen una connotación negativa en culturas nacionales, entonces hay que realmente estar conscientes de esas, ¿verdad? Uno cómo expresa. También otra cosa que he visto mucho en personas que he mentoreado es que a veces el lenguaje corporal y lo que dicen no hace conexión. Entonces eso ya de por sí a veces ya no entra a ser genuino, ¿verdad? Entonces realmente estar Ya. muy autoconsciente. O sea, yo creo que esa es el ser autoconsciente y cómo realmente tus palabras, tus acciones, tu body language permea en la audiencia es muy importante, independientemente en dónde estés. Eso te va a llevar muy lejos también. ¿Qué pasa cuando tu mercancía no la ves? Un pequeño desvío puede costarte un cliente, una cosecha e incluso tu reputación. Por eso te presentamos Type Cloud, la plataforma de visibilidad en tiempo real de Type, donde obtienes una visión completa de 360 grados de toda tu carga y todos tus envíos desde un solo panel de control. Los rastreadores que monitorean y miden temperatura, humedad, luz, impacto y ubicación con conectividad global en conjunto con la plataforma Type Cloud brindan una solución completa para la cadena de suministro. Recibes alertas inteligentes, generas trazabilidad y reportes para clientes y auditorías, integras la plataforma con tu ERP y TMS. Con Type tienes menos rechazos, menos mermas, menos pérdidas. Y tienes más entregas a tiempo, más entregas completas y más control. Pasa de la reacción a la operación predictiva. Conoce Type Cloud y toma decisiones con datos en el momento. Agenda un demo con un experto y recuerda que en Type cada envío es importante. Volvamos al episodio. Ay, como que digo, wow, que todas estas cosas se tiene que estar fijando uno Uh-huh. y considerando. Y me pongo a pensar, bueno, uno, esta parte del lenguaje, creo que también nosotros tenemos algunos recursos que les podemos compartir. Por ejemplo, el grupo de Ladies Who Logistics una vez invitó a una
voy a decir su título, quizás me equivoque, pero luego les pongo el correcto, es comunicóloga o bueno, se especializó en la ciencia de comunicación y justo te da muchos tips, incluso de cómo utilizar diferente entonación Ujú. en diferentes juntas para que tu mensaje se transmita de la manera que quieres, ¿no? Entonces, no vas a hablar con tu misma voz o tono de voz con un ejecutivo que con un equipo operativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Y la otra es esto que todo lo que dices de, bueno, ser consciente de las diferentes layers que hay culturales y también específicos quizás a lo que ha vivido esa persona para pues no cagarla, ya lo dije, ¿no? Sí. Pero, pero luego me pongo a pensar, ¿los hombres piensan esto? Ah, perdón, pero a Ah, veces siento que todo esto lo pensamos mucho las mujeres y lo consideramos mucho las mujeres, pero ¿será que ellos también están pensando en cómo transmiten su mensaje o nomás? Eh, y yo creo que depende, si la mayoría es hombre, ¿verdad? Yo creo que ahí se sienten más cómodos de expresar una opinión. Yo sí he uh-huh. visto, por ejemplo, hay veces que he estado en grupos que eh, los hombres dicen, ay, ahora ya sé cómo se sienten las mujeres es una mayoría de hombres. Entonces, ahí empieza la autoconciencia de cómo ellos van a estar adaptando su mensaje hacia las mujeres. ¿Me Mm, explico? Ahora, no estoy diciendo que sea así todo el caso, ¿verdad? También he dado mentoría a hombres que también se quedaron estancados en su carrera y ahí yo creo que tiene mucho que ver no solamente el lenguaje, es cuál es la percepción y si realmente ellos tienen ganas de cambiar el... ¿Me explico? Si sí, realmente ellos tienen ganas, las auténticas ganas de cambiar su manera de liderar, que hay veces que no quieren y por eso están estancados. Estoy generalizando, ¿verdad? Cada quien, como sí, dices, claro. hay de todo en la viña del Señor, pero sí, yo creo que es muy importante autorreflexionar, autoanalizarse, tener autoconciencia para saber tú dónde estás parado en tu propia diversidad, si tienes tu diversidad de pensamientos, si lo aceptas o no, qué sé yo, y cómo encajas en esa diversidad cultural en tu compañía e incluso en tu familia, ¿verdad? O sea, también hay Exacto. muchas personas con una discapacidad. Ahí también tenemos la diversidad generacional que estuvimos hablando en Reuters, ¿verdad? O sea, es estar consciente de todo eso. Creo que son muchos puntos que al final, digo, esta conciencia y este conocimiento también de los diferentes tipos de diversidad, de lo que tú aportas, de lo que otros aportan y cómo coexistir todos juntos, son al final buenos consejos para tener mejores dinámicas de equipo de trabajo, para crecer mejor y entender cómo podrías llegar a otras posiciones. Y sí, o sea, creo que per se son buenos consejos en ese aspecto. Aquí quisiera hacer un cambio un poco y preguntarte, creo que a veces diferentes empresas buscan como esta diversidad forzada, ¿no? Como, bueno, a ver, tenemos cierto target de diversidad, es decir, tanto de tales culturas y razas hasta tales porcentaje de hombres, mujeres, cómo lo logramos y es como siempre un número, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cómo en tu experiencia has visto que podemos evitar eso, ¿no? Que no sea nada más una checklist y que sea verdaderamente algo que hagamos porque creemos que va a generar una diversidad de pensamiento, una mejor productividad, Uh-huh. una mejor eficiencia en el equipo, ¿no? Esa es una de las mejores preguntas que he tenido porque realmente hay que decir la verdad, o sea, hay muchas compañías que nada más hacen el checklist y tienen
puede ser en su lista de entrevistas, tal vez a mujeres que no piensan contratar, pero las tienen ahí nada más para hacer el checkbox de diversidad. Y yo lo he visto, ¿verdad? Y lo he visto. ¿Y cómo evitarlo? Bueno, no tengas prisa en contratar. Tienes que realmente hacerlo conscientemente, que tú quieres a la mejor persona para tu equipo, no nada más para warm the seat. O sea, yo creo que como líder, si tú realmente estás comprometido o comprometida a realmente enteramente a la diversidad, tienes que tomarte tu tiempo, si vas a contratar a alguien, a que sea la o el mejor candidato. ¿Me explico? Hay veces que se tiene un candidato interno y qué bueno y qué bien, ¿me explico? Pero ¿cómo ese candidato interno realmente influye en la diversidad incluso de pensamiento? ¿Me explico? Es ahí esas simples preguntas que te hagas. Y también del otro lado, yo he estado en entrevistas y hay veces tengo el presentimiento que nada más me quieren entrevistar por cuestiones para hacer el checkbox, ¿verdad? Entonces uno como candidato, ¿cómo se puede dar cuenta que nada más estás haciendo un checkbox? Y son con preguntas muy específicas en la entrevista, específicamente con recursos humanos. Y estas son las siguientes preguntas yo recomiendo que hagan, que es, ¿cómo es tu diversidad de la compañía? ¿Cuál es la diversidad del equipo en la que voy a estar? Y si tú ahí te das cuenta que eres la única mujer, es muy probable que a lo mejor ya tienen un candidato hombre y quién sabe si realmente vayan a contratarte. ¿Me explico? Exacto. En cambio, si dicen, no, pues es mitad y mitad, y luego ves las métricas de la compañía que realmente van más reflejados hacia lo que quieren, ahí sí realmente es verdadero y auténtico, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer las preguntas culturales, cómo está compuesta la compañía, dependiendo de cómo tú encajes en la diversidad, ¿verdad? De hombre o mujer, religión, de lo que tú quieras, ¿verdad? Es muy importante cómo tú puedes encajar en eso. Otro ejemplo, o sea, por ejemplo, mi equipo de cadena de suministro, la mayoría son mujeres. O sea, ahora yo ya estoy en el otro espectro y ahorita que mi directora de procurement se va a jubilar, ¿qué es lo que hice? O sea, dije, ¿sabes qué? Necesito hombres, necesito diversidad, porque ya somos muchas mujeres y necesitamos a un hombre. ¿Me explico? Pero aún así, no sabiendo, yo entrevisté, de hecho, la mayoría del pool eran mujeres. Y yo empecé a notar que yo me estaba atrayendo más a las mujeres porque yo misma era mujer. Entonces es como que parar y decir, ¿sabes qué? Necesito diversidad. Y yo no puedo estar reflejando en mis contrataciones mi misma personalidad o mi mismo género. ¿Me explico? Exacto. Y no solamente tú, pero ¿qué es lo que necesita el equipo? ¿Me explico? Entonces, todo eso, te digo, todo parte de la autoconciencia, lo que tu equipo necesita, cómo estás parado tú como líder, cómo tu equipo te ve como líder y que realmente si aportas diversidad o no. Y es muy importante tener al menos diversidad de pensamiento, es muy importante. El tan solo objetivo, yo digo que hay muchas empresas que incluso no quieren ni contratar de otras industrias. Así de sencillo, así es la diversidad de sencillo, ¿no? Y lo ves, ¿no? Creo que lo ves mucho en las vacantes, ¿no? O sea, las vacantes, si el puesto es justo procurement, pues quieren que tengas experiencia en procurement y no en procurement de la industria de belleza, sino quizás específicamente de esa industria, no sé, de electrónicos. Entonces, de repente es como que, bueno, ¿y qué tal si no tengo esa experiencia, no? O sea, no necesariamente significa que no voy a poder aportar nada o que no me va a ir bien en el rol, ¿no? Y al final te cierras mucho a solo buscar ese perfil súper específico basado en específicamente esa experiencia, ¿no? Esto me recuerda mucho a una conversación que tuve en un panel y era como
una de las panelistas nos compartía, yo lo que hago es, a mí no me pueden dar los CVs ni con nombre, ni con educación, ni con foto. A mí solo me pasan los proyectos y la experiencia que han hecho, e incluso quítenme las compañías en donde lo hicieron, ¿no? O sea, yo quiero saber qué hicieron de proyecto, cómo lo implementaron y cómo lo lograron, ¿no? Y a partir de eso es que ella elige, bueno, este me interesa, este no. Y de repente dice, he tenido contrataciones incluso de personas que no han tenido un estudio universitario o ni siquiera de maestría, que incluso venía en la vacante, ¿no? Uh-huh. Pero que han sido mis mejores contrataciones del mundo porque justo lo que aportan y la experiencia que han tenido, quizás no convencional, es lo que me ha aportado más a mi equipo, ¿no? Y lo que ha enriquecido la manera en la que trabajamos. Entonces, creo que al final es uno ser consciente de los sesgos que puedas tener y como bien mencionado, ¿no? Bueno, quizás yo estoy atrayendo muchas mujeres pues porque soy mujer, pero tampoco quiero un equipo de puras Elsys porque Sí. luego, ¿cómo resuelvo un problema? Porque voy a tener la misma solución en todas esas cabezas y necesito diferentes, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Es como cuando estás trabajando en un proyecto sola y dices, oye, no, es que ya como que me ciclé mucho en el problema, ya no veo, y esto le llaman ceguera de taller, ¿no? Como que Sí. ya no sé qué es otra cosa que puedo hacer diferente. Y cuando hablas con un colega, cuando te acercas con otra persona, dices, ok, como que te llega otra perspectiva, más luz al final del túnel para poder resolver. Tal cual. Y te puedo contar, de hecho, una historia que me acabo de Por favor. acordar. De hecho, está muy buena. Eh, durante mi carrera profesional he tenido gente que me reporta a mí que es muchísimo mayor que yo, incluso que son la edad de mi papá. Y, y es muy importante porque a veces uno entra como líder a una generación que tal vez dice, oye, ella puede ser mi hija, y hay veces que el respeto no puede estar ahí, ¿verdad? O sea, ya de entrada, ya el respeto a lo mejor no puede estar ahí, o se cierra la mente que yo ya no puedo aprender más. Yo hasta aquí llegué, ¿no? Y me acuerdo de un caso muy particular que tenía ya un señor reportándome a mí como ya en edad de jubilación, un poquito más de 60 años. Y me acuerdo que él llegó y me dijo, mira, yo ya me voy a jubilar, yo ya no puedo aprender nada más, ¿verdad? Así. Y le dije, mira, a todas edades siempre se puede aprender algo. Y solamente te pido que tengas una mente un poquito abierta, ¿no? Y entonces dije, me tengo que ganar a este señor, tengo que encontrar algo donde haga match, ¿no? Y resulta que este señor tenía un bayliner, ¿no? Que era una de las marcas que yo había trabajado antes. Entonces pues, empezamos a hablar de botes y de barcos y ahí empezamos a compaginar una conversación, ¿no? Y de esa conversación yo le dije, oye, ¿pero dónde vas con tu bayliner, no? Me dijo, no, yo casi llego a la frontera de Canadá. Él era midwesterner, ¿verdad? Ya llego casi a la frontera de Canadá, pero no paso en Canadá. Y le dije, ¿por qué no? Porque no tengo pasaporte. Y ahí me di cuenta, ¿sabes qué? Vamos a ponerte de objetivo, o sea, porque siempre tengo 3 tipos de objetivo en el trimestre, ¿no? Puede ser un objetivo de un proyecto, un objetivo de una métrica y un objetivo personal, que ya sea un entrenamiento o un objetivo que realmente te haga ver una perspectiva diferente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tu objetivo va a ser tener un pasaporte y que agendes un viaje que no sea a Canadá. Y lo hizo. Y se fue a Costa Rica. ¿Ok? Y le cambió la vida. Y aprendió cosas nuevas. Sí, no, o sea, cambió su vida de ser soltero con una fiancé de 20 años, viviendo con la mamá, se encontró una novia en Costa Rica, se la trajo, dejó a la fiancé. O sea, sí fue todo. De todo, o sea, yo me quedé, wow, ok, gracias Tom, de que me explico así. ¿De qué tal?
también mi consejo funcionó como matchmaker. No, pero, o sea, espero que la fiancé no me odie, pero a veces son cosas muy simples que uno dice, wow, o sea, un simple viaje, un simple pasaporte que puede abrir la mente a alguien que no había salido de su cocoon o de su huevito, ¿no? Exacto. Sí. Oye, si vamos a ir cerrando esta entrevista, yo siento que da para más, la verdad, Sí. pero ¿cuál? Aquí, digo, seguro tienes muchos ejemplos, pero estamos en una sección que le llamamos confesionario logístico. Y es, ¿cuál es un error que hayas cometido en tu carrera que en ese momento como que tú hasta te autoflagelaste, fue como lo peor que te pudo haber pasado, pero con el tiempo te diste cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado? Sí, no, súper buena pregunta. Yo creo que fue la primera vez que despedí a una persona. Y esa sí estuvo muy, fue una experiencia, no puedo decir que fue un fracaso, fue una experiencia que aprendí muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo estaba viendo, de hecho, pues ya en Estados Unidos, y la persona que me tocó despedir era literalmente mi mentor y el que me había entrenado. Entonces era una situación sumamente difícil. Me acuerdo cuando mi jefe me dijo, y sin recursos humanos, ¿sabes qué vas a tener tú que despedirlo? Se me partió el corazón. O sea, dije, wow, no, o sea, no le dije que no a mi jefe, ¿verdad? Yo sabía que era un test. Sí. Y, pero lo más importante es que tenía que estar consciente de las Uh-huh. leyes laborales americanas, ¿verdad? Y qué Exacto. decir, cómo decir, y no podía leer verbatim el script. O sea, necesitaba tener entereza de estar ahí y decírselo sin romperme el alma. O sea, Exacto. sí. Que, ay, me recuerda muchísimo a una película que olvidé el nombre, pero es con George Clooney y Anna Kendrick. Y es justo, George Clooney se dedica a eso. O sea, lo contratan a él para hacer las terminaciones laborales y Anna Kendrick se convierte en su becaria, Uh-huh. ¿no? O sea, es como su intern y está aprendiendo de él. Y es como esto, justo este balance de que cómo haces eso, porque al final es una decisión que impacta vidas también. Así como el ponerle el propósito de conseguir el pasaporte, también creo que esa parte impacta vidas también. Y creo que, como bien dices, es cómo lo hago de la mejor manera, cómo lo hago como un cierre y al final, ay, no sé, no he estado directamente en esa posición y no podría decir que nunca voy a estar, pero creo que muy valioso que nos compartas eso y tu experiencia. Y ya sé que estamos casi overtime, pero para hacer este cierre también tenemos unas preguntas rápidas. Y estas son un poco más divertidas, Elsy, súper, las tienes que contestar como de manera binaria, sí o no, o con una palabra, pero es, ¿qué aderezo o seasoning no le puede faltar a tu cocina? Mostaza. ¿Qué aderezo le pones a tu ensalada? Le pongo balsámico y aceite de oliva. ¿Estás a favor o en contra de las palomitas sabor taquis? A favor. Excelente. Eh, ¿Qué prefieres, matcha o taro? Matcha. Ok. Y si tuvieras que comer el mismo platillo por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Sushi. Ya tenemos muchas personas que nos dicen sushi. Es que es Así sencillo, son que dos ingredientes principales y no te ayuda a cierta calidad de vida, yo creo. cierta calidad de vida. Sí. Correcto. Pues muchísimas gracias, Elsy, por tu tiempo, por compartir todas estas historias que la verdad creo que después considera escribir un libro porque creo que tienes muchas y que al final son muy valiosas para
todos los que estamos empezando o queriendo continuar construyendo una carrera en esta industria. Y nada, pues muchas gracias nuevamente. Escuchen este episodio completo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Sofía. Me encantaron las preguntas. Me hicieron muy vulnerable. Así que muchas gracias porque nunca había sentido esto en una entrevista. Lo aprecio mucho. Gracias a ti.